de omisión. Y bueno, pues te voy a hablar, ¿no?, de las 9 clasificaciones de las faltas administrativas para que sea más fácil su imputación objetiva, o para que tú, si eres defensa, te des cuenta de si es correcta o no es correcta la imputación objetiva. Los 9 tipos de faltas administrativas que tú los encuentras en mi libro de Dogmática Disciplinaria 1 son: falta administrativa no grave de tipo abierto simple, falta administrativa no grave de tipo abierto complejo, falta administrativa no grave de tipo cerrado simple, falta administrativa no grave de tipo cerrado compuesto, falta administrativa grave de tipo abierto simple, falta administrativa grave de tipo abierto compuesto, falta administrativa grave de tipo abierto cerrado, falta administrativa grave de tipo cerrado compuesto y faltas administrativas mixtas. Entonces, tú tienes que tomar muchísimo en consideración, por supuesto, el tema de las faltas administrativas abiertas complejas. ¿Por qué razón? Abiertas complejas porque unas son simples y otras son cerradas, es decir, existen faltas administrativas que son mixtas. Por ejemplo, la falta administrativa grave de desvío de recursos, la que está en el 54 de la Ley General, es una falta administrativa mixta, porque tiene elementos, tiene tipos, ¿no? Tiene hipótesis típicas, hipótesis disciplinarias, mediante tipo cerrado, pero también el tipo es abierto complejo. Entonces, depende cuál es la hipótesis normativa. Por ejemplo, ¿no?, el artículo 54 señala: será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que o puede autorizar, o puede solicitar, o puede realizar, nunca las tres. Es decir, el dato de prueba y la imputación objetiva tiene que estar direccionado a uno de esos tres. De ahí que se va a conformar la teoría del caso. Acuérdate que la teoría del caso la exige la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el artículo 135, cuando te dice que la autoridad tiene la carga de la prueba para demostrar los hechos que acrediten las faltas administrativas. En ese cachito encontramos el elemento fáctico, los hechos, el elemento probatorio, los datos de prueba, y el elemento normativo, es decir, el tipo disciplinario. Entonces, este tipo disciplinario nosotros lo vamos a deshebrar, digámoslo así, lo vamos a analizar, ¿no?, desde una perspectiva de hipótesis normativa. Los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado que es violatorio del principio de tipicidad imputar una falta administrativa desde una perspectiva genérica. Es decir, si la autoridad investigadora está imputando el artículo 54 completito y no te señala con exactitud la hipótesis normativa, entonces ahí hay una violación al principio de tipicidad, al artículo 14, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en el caso de esta falta administrativa grave mixta, ¿no?, porque es cerrada, simple, pero también es abierta, compleja, la imputación objetiva desde la hipótesis normativa exacta es importantísima. Entonces te decía yo, o el servidor público autoriza, o solicita, o realiza actos, pero nunca los tres. Y estos actos pueden ser para la asignación o para el desvío, pero nunca los dos. O es asignación o es desvío. Y esta asignación y este desvío puede ser de recursos públicos, que sean financieros, que sean materiales o que sean humanos. Entonces, nunca pueden ser los tres. Y puede ser cerrada, ¿no?, sin fundamento jurídico, o puede ser abierta, compleja, cuando dice en contraposición con las normas aplicables. Entonces, un ejemplo de hipótesis normativa de esta falta administrativa grave de un tipo cerrado, fíjate, es el siguiente: será responsable de desvíos de recursos públicos el servidor público que autorice la asignación de recursos públicos materiales sin fundamento jurídico. Ahí está. Falta administrativa grave cerrada. Entonces, si es una falta administrativa grave cerrada, lo único que tú tienes que hacer es aplicar el cuadrado de la metodología geométrica. Ya debes tú tener la metodología geométrica, aplicas el cuadrado, principio de exacta aplicación de la norma, principio de tipicidad, principio de la prohibición de analogía y aún mayoría de razón, y el principio de legalidad.
Pero si hay, evidentemente, una falta, una hipótesis normativa de este 54 que sea un tipo abierto complejo, entonces te voy a dar el ejemplo. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que realice actos para el desvío de recursos públicos materiales en contraposición con las normas aplicables. Esa contraposición con las normas aplicables se trata de un concepto indeterminado. Este concepto indeterminado se tiene que determinar. ¿Cómo lo vamos a determinar? Ya sea con una normativa emitida por el Poder Legislativo, por ejemplo, ¿no? La Ley de Obras Públicas, ¿no? Esa es una norma dura o una norma blanda, ya sea por ejemplo un reglamento, ya sea por ejemplo un código de ética o un código de conducta. En este caso en específico, el tipo disciplinario que está contenido en el 54 se tiene que completar o se tiene que complementar, como tú lo quieras ver. Se tiene que complementar con esa normadura y a partir de ahí, ya que lo complementaste evidentemente bajo el principio de taxatividad, bajo el principio de legalidad, que aquí es donde se modula o diluye este principio de legalidad y donde se modula o diluye este principio de exacta aplicación de la norma, porque como es abierta, la autoridad bajo, ¿no?, el principio de discrecionalidad tendrá que motivar y fundamentar en términos del 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos por qué está utilizando determinada norma blanda o determinada norma dura. Y como lo digo en mi libro de la dogmática disciplinaria 2, ¿de qué depende esto? Bueno, pues la imputación objetiva dependerá de la teoría del caso que tiene la autoridad investigadora, es decir, cuáles son los datos de prueba que tiene, cuáles son los hechos relevantes que tiene y cuál es la hipótesis normativa que evidentemente va a imputar desde una perspectiva. ¿Esto violenta el principio de exacta aplicación de la norma? Por supuesto que no. Aunque se trata de un concepto indeterminado, ese es el tema en materia disciplinaria, ¿no?, que podemos decir que es distinto a la materia penal, que por lo general son tipos cerrados, tipos penales cerrados, casi no hay tipos abiertos, complejos, como en este caso. Entonces aquí no vas a utilizar el cuadrado, bueno, digamos que sí, pero lo vas a diluir ese cuadrado. Pero ¿qué figura geométrica vas a utilizar de la metodología geométrica? Para eso está el pentágono, porque entonces el pentágono te va a dar las fórmulas específicas para que tú puedas determinar, ¿verdad?, conceptualizar con exactitud el concepto indeterminado que está en ese tipo disciplinario que es abierto complejo. Y entonces ya cuando tengas modulado el principio de legalidad, el principio de exacta aplicación de la norma y el principio de analogía y aún mayoría de razón, que son los únicos que se pueden modular o diluir en el derecho disciplinario, ningún otro se puede modular o diluir, entonces así va a ser como vas a completar tu tipo disciplinario y ahí ya vas a hacer tu análisis de tipicidad. No se violenta el principio de taxatividad, no se violenta el principio de exacta aplicación de la norma, no se violenta el principio de legalidad, no se violenta el principio de analogía y aún mayoría de razón. Lo único que tienes que hacer es aplicar estas técnicas jurídicas que le dan seguridad jurídica al sujeto y esto va a permitir que no haya impunidad. Y al contrario, si la autoridad investigadora pretende imputar una falta administrativa, cuando la hipótesis normativa sea una falta administrativa, abierta, compleja, sea grave o no grave, y no tiene una norma dura o una norma blanda, y no motiva bajo el principio de la discrecionalidad técnica, entonces estará violentando el principio de tipicidad, el principio de legalidad, el principio de exacta aplicación de la norma. Y evidentemente, entonces la imputación objetiva estará mal. ¿Cuáles son las herramientas que yo te puedo recomendar para que, si eres autoridad, ya sea investigadora, puedas imputar objetivamente de forma correcta una falta administrativa? Si eres autoridad substanciadora, puedas analizar cuando en el momento de admitir el IPRA, puedas analizar que la imputación objetiva es correcta, o si eres autoridad resolutora, puedas dictar una resolución apegada a derecho y apegada a los derechos humanos, apegada a todos estos principios,
Bueno, pues yo te puedo recomendar de entrada mi libro Dogmática Disciplinaria 1, Dogmática Disciplinaria 2, Dogmática Disciplinaria 1 que se refiere al principio de tipicidad en las faltas administrativas, Dogmática Disciplinaria 2 que se refiere a la teoría de la imputación objetiva en las faltas administrativas y evidentemente importantísimas las 6 fórmulas de la metodología geométrica. La metodología geométrica para la operatividad dogmática y procesal del derecho punitivo, especial referencia al derecho disciplinario. Si tú tienes estas 3 herramientas, yo te recomendaría la cuarta, ¿no? Mi libro, el del relativismo punitivo entre el derecho disciplinario y el derecho penal, porque bueno, pues ese te va a permitir vislumbrar, discernir cuáles y por qué son estos principios del derecho penal que se tienen que aplicar forzosamente al derecho disciplinario y cómo se debe aplicar, bajo qué técnica. Evidentemente no se puede aplicar los códigos penales, no se pueden aplicar los códigos nacionales de procedimientos penales, evidentemente no, pero sí tienes que cumplir con muchos puntos que además, como por ejemplo la imputación objetiva, son completamente distintos a la imputación objetiva en materia penal. Y bueno, pues, ¿dónde consigues estos libros? Pues los puedes conseguir en Mercado Libre, en Amazon, o los puedes conseguir al 55 1302 50 85. Acuérdate que a finales de noviembre tenemos un curso práctico que va a ser vía Zoom, para que, bueno, podamos interactuar de 20 horas, integral, desde el tema procesal y dogmático en el derecho disciplinario. Todos aquellos que estén interesados se pueden comunicar al 55 1302 50 85 para efecto de poderse inscribir. Y bueno, pues ahí preguntan por varias cosas, pueden preguntar por el temario, pueden preguntar cómo nos vamos a ver, y además tendrán, ¿no?, el beneficio de que si no pueden estar en alguna sesión, pues se les abrirá el curso, ¿no?, durante determinado tiempo para que puedan acceder a las clases. Oigan, pues espero que esta información les haya servido muchísimo. Soy la doctora Liz Padilla. Ustedes saben que me encanta compartir con ustedes ideas, conocimientos, toda esta parte de mi investigación. Sígueme en redes sociales. Si consideras que esta información es importante, si les sirve, ¿no?, a todos los operadores jurídicos del derecho disciplinario, comparte mi video, comparte para que llegue al mayor número de personas. Y bueno, pues sabes que si tienes alguna duda, pues puedes acceder a mis redes sin ningún problema. Pregúntame. Si no quieres que vean tu pregunta, pues mándame inbox, no hay ningún problema, a través de Messenger, y bueno, pues va a estar en todas mis redes sociales esta cápsula. Les mando un beso como siempre. Síganme en mi Facebook Liz Padilla, o también me pueden seguir en Twitter LZBet Padilla 2. También pueden seguirme en Instagram doctora-Liz-Padilla. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Doctora Liz Padilla Oficial. Y otros videos ahí van a estar sin ningún problema. Y también, bueno, pues lo que pueden hacer es seguirme por Amazon Music, Spotify. También me pueden seguir por Apple Music, y también le pueden dar like a mi fanpage Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Mucha información jurídica en mi canal de YouTube, más de 250 videos, ¿no?, sobre todo este derecho punitivo, derecho disciplinario, derecho penal, derecho administrativo sancionador. Y bueno, pues ahí yo te doy los tips con muchísimo gusto para que tú los puedas operar, o para que te puedas defender, o para que puedas imputar, o para que puedas resolver. Te mando un beso como siempre. Gracias por seguirme. Nos vemos, ¿no?, en esta semana y la que sigue con más información en este maravilloso mundo del derecho. Muchísimas gracias. Soy la doctora Liz Padilla.